Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Una vez más, continuamos con nuestra lección de teología. En este caso, estamos todavía dentro de lo que es soteriología, sobre la salvación, todo lo concerniente a la salvación. Y hoy nos corresponde hablar sobre adopción y unión con Cristo, capítulo 43. Y vayamos directamente a nuestro texto para ir desarrollando este tema. El primer párrafo dice: en su primera epístola, el apóstol Juan hace una declaración de asombro apostólico. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto está en 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Es evidente el sentido de asombro en el texto de Juan. El hecho de ser hijos de Dios es algo que casi siempre damos por sentado, pero no fue así en la iglesia del tiempo de los apóstoles. La primera parte introduce, ¿verdad?, algo muy interesante, ¿verdad? Cuando leemos esta expresión del apóstol Juan, para nosotros es como que es evidente eso. Como dice acá, damos por sentado. Somos hijos de Dios. Y para nosotros es como que es algo muy normal. Pero en esa época, el ser llamado hijo de Dios no era normal. Ellos no daban por sentado. Inclusive ellos tenían otro tipo de reverencia a Dios, un temor, y pronunciar hasta el nombre de Dios. Entonces, da como introducción ese para hablar lo que es hijo de Dios, para entender lo que es adopción. Y siguiendo nuestro texto dice: vivimos en una cultura que ha sido muy influida por el interés que comenzó en el siglo XIX, el estudio de las religiones del mundo. Como resultado de las crecientes posibilidades de viajar, la gente de ese tiempo comenzó a conocer otras religiones que antes no conocía. Había mucho interés, particularmente en Alemania, en el estudio de las religiones comparadas. De hecho, religiones comparadas se convirtió en una disciplina académica. Durante este periodo, antropólogos, sociólogos y teólogos examinaron las religiones del mundo y buscaron penetrar al corazón de cada una para destilar su esencia y descubrir similitudes entre hinduistas, musulmanes, judíos, cristianos, budistas y otros más. Entonces, para hablar lo que es hijo de Dios, ¿verdad?, primeramente tenemos que entender, ¿verdad?, que el ser humano siempre ha querido estudiar, en este caso estudió las religiones del mundo. Y encontramos una expresión que dice religiones comparadas. El estudio que querían hacer es sacar un punto en común de todas las religiones que nombramos recién, que son hinduistas, musulmanes, judíos, cristianos, budistas y otros más. Un punto en común. Pero cuando hablamos cuando hablamos con la gente de las religiones, siempre dicen que todos tienen algo en común. Todas las religiones. Vamos a ver más adelante qué dice. Entre esos eruditos estaba Adolf von Harnack, quien escribió del libro, está en alemán, ¿verdad?, traducido como, su libro se llamaba ¿Qué es el cristianismo?, de este erudito, ¿verdad? En este libro él trató de reducir al cristianismo al común denominador más básico que comparte con otras religiones. Decía que la esencia de la fe cristiana se encuentra en dos premisas. Premisa significa primera idea, ¿verdad?, ideas centrales. En dos premisas: la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los seres humanos. El problema con la conclusión de Harnack es que ninguno de los dos conceptos se enseña en la Biblia. Aunque Dios es el creador de toda la gente, la paternidad de Dios es un concepto radical en el Nuevo Testamento. Por eso Juan expresa una actitud de asombro cuando dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este erudito dice, ¿verdad?, algo que la gente también dice mucho, he escuchado mucho acerca de esto. Él concluyó, ¿verdad?, diciendo de que todas las religiones hablan de la paternidad universal de Dios. Cuando estamos diciendo hijo de Dios, estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre. Y según este erudito es que Dios es el Padre de toda la humanidad. Por eso dice paternidad universal de Dios. Y que nosotros los seres humanos somos hermanos. Por eso dice hermandad universal de los seres humanos. Y sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Si no vamos a la luz de la palabra de Dios, no todos son hijos de Dios. Dios es el creador, ciertamente. Entonces son criaturas de Dios. Y los otros seres humanos no son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos, ¿verdad?
Porque hay algo más que tenemos que hacer. Vamos a ver más adelante cómo podemos ser llamados hijos de Dios. Y vuelvo a introducir acá lo que dijo el apóstol Juan. Algo interesante. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Habla de que el Padre nos da ese privilegio. No es que nosotros lo ganamos. Nadie se gana del hecho de ser hijo de Dios. No lo ganamos, no lo merecemos. El Padre nos ha dado eso. ¿Por qué? Por ese gran amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios mismo nos da ese privilegio. Otro erudito alemán, Joaquín Jeremías, realizó un estudio del concepto bíblico de la paternidad de Dios. Observó que entre el pueblo judío de la antigüedad, los niños recibían instrucción sobre la manera correcta de dirigirse a Dios al orar. Es muy notoria la ausencia de la palabra Padre en la larga lista de títulos apropiados para Dios. En cambio, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que casi en cada oración de Jesús, Él se dirigió a Dios directamente como Padre. Jeremías dice además que fuera de la comunidad cristiana, la primera referencia escrita que pude encontrar de un judío dirigiéndose a Dios como Padre era del siglo X después de Jesucristo, en Italia. En otras palabras, llamarle a Dios Padre fue una separación radical de las costumbres judías por parte de Jesús, un hecho que escandalizó a los fariseos porque lo consideraban como una pretensión tácita de divinidad. Y vemos eso en el Nuevo Testamento, pero cuando Jesús oraba, siempre decía Padre, Padre, perdona porque no saben lo que hacen, Padre. Usaba mucho esta expresión. Y en aquella época, en la época de los fariseos, los judíos, ellos ni siquiera decían Padre, no querían ni pronunciar ese nombre. Porque para ellos era motivo de temor, como sabemos, yo era muy legalista, era muy legalista. Imponían, como ayer compartimos con hermano Víctor, era sobre reglas humanas, sobre tradiciones, y su tradición decía, inclusive, que no hay que ni llamarle Padre a Dios. No hay que usar el nombre de Dios. Y por eso decía, no había un título apropiado para Dios, no le querían llamar ni Padre. Y cuando Jesús usaba, los fariseos que hacían, se escandalizaban, se enojaron, se enfurecían. Porque dice, es como una pretensión tácita de divinidad. Entonces Jesús mismo usaba mucho esta expresión de Padre. Hoy en día ya no se considera radical llamarle a Dios Padre al orar. Incluso es algo todavía más sorprendente que Jesús haya instruido a sus discípulos a dirigir sus oraciones al Padre, cuando les enseñó el Padre Nuestro. Mateo 6:9. De modo que Jesús no solo se dirigía a Dios como Padre, sino que extendió ese privilegio a sus discípulos. Vamos a leer Mateo 6:9. ¿Qué dice? Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después sabemos cómo sigue, ¿verdad? ¿Cómo se dirige primeramente a Dios? Padre nuestro. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Jesús mismo usaba mucho esa expresión como un título, ¿verdad?, muy apropiado para Dios, como Dios Padre. Entonces, de modo que Jesús no solo se dirigía a Dios como Padre, sino que extendió ese privilegio a sus discípulos. Él mismo le enseñó a ellos que pueden decir Padre. Jesús le dio esa autoridad, esa autorización. Y también a nosotros hoy día, se aplica también a nosotros. Podemos dirigirnos a Dios como Padre, sin ningún temor, sin ninguna opresión. Porque en aquella época, si se le descubría a alguien llamarle a Dios Padre, ¿qué hacían los fariseos? Le castigaban, le reprendían, se enfurecían, ¿verdad? Entonces Jesús mismo le enseñó a sus discípulos que sí tienen ese privilegio de acercarse así a Dios Padre, de dirigirse así, como Padre nuestro. En años recientes, el movimiento de la Nueva Era ha tenido tal impacto en la iglesia que hay algunos pastores que enseñan que cualquier cristiano verdadero es una encarnación de Dios, así como lo fue Jesús. La Nueva Era. A ver, seguramente ya escuchamos hablar de esto, ¿verdad? La Nueva Era en realidad no es una secta, no es una religión, es un sistema de pensamiento que dice que nosotros todos somos, de alguna manera somos dioses y tenemos que encontrar esa iluminación. Y ellos dicen de Jesús de que Jesús fue un ser iluminado,
de que él encontró esa iluminación y que él no es el Hijo unigénito de Dios, sino que es un ser humano como cualquiera de nosotros, dice la nueva era. Y enseña que el paraíso está en nosotros, el paraíso. Que cada uno tiene su verdad, que no hay una verdad absoluta. Ahí no hay reglas, no hay disciplina, sino que ellos toman, de diferentes religiones, toman conceptos, la nueva era. Sacan también la ciencia, sacan la literatura y mezclan todito. Y enseñan eso, que cada ser humano tiene potencial, es Dios, somos dioses. Y que Jesús encontró esa iluminación según ellos. Por eso dice que enseña que cualquier cristiano verdadero es una encarnación de Dios, así como lo fue Jesús, que todos somos como dioses. Esa enseñanza niega el carácter único de Cristo en su encarnación. Los cristianos que defienden esa idea se han dado cuenta de la importancia de ser hijos e hijas de Dios, pero se han dejado desviar hasta el punto de oscurecer la singularidad de Cristo como el Hijo de Dios. Algo también importante, ¿verdad?, que aprendimos también con Víctor, hermano Víctor. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que Jesús siempre fue hijo de Dios. En realidad no, Él no siempre fue hijo de Dios. Él es Dios. Cuando se encarnó nomás, lo que tomó ese título de hijo de Dios. Sí, Él era Dios, es Dios también. Por eso una parte decía que Dios le dio un nombre más excelente. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no tenía un nombre excelente? Si Él es Dios, si Cristo es Dios. Y se refería al título de hijo de Dios, que adquirió cuando se encarnó, se volvió ser humano. Ahí recién fue hijo de Dios, como hijo de Dios. Pero antes de eso, Él es eterno, Él es Dios. Y sigue siendo Dios hasta hoy día, solo que tiene ese título de hijo de Dios. Por eso es su carácter único de Cristo, su singularidad, que Él es el primogénito de eso. Tampoco se refiere a la primera creación de Dios, porque Él no es un ser creado, es un ser eterno. Jesús es un ser eterno, así como es el Espíritu Santo. Se refiere nomás a su singularidad. También dice la otra parte, la filiación de Cristo es central para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 3 referencias a Dios el Padre, hablando de manera audible desde el cielo, y en 2 de ellas Dios declara que Jesús es su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Ver también los pasajes de Mateo 17:5. Vamos a leer Mateo 3:17. Acá cerca de donde leímos recién. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hablaba el bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando Dios Padre habló, confirmó que Jesús era su Hijo. Y en Él tengo complacencia. Se refiere al amor complaciente de Dios. Porque está el amor benevolente, que es para todos los seres humanos. Cuando dice que Dios hace salir su sol sobre justo e injusto. El amor, digo, bueno, benevolente. Pero el amor complaciente es un amor especial para sus hijos. Y en este caso, en Jesús, su Hijo Jesús. Lo confirmó ahí. Ver también los pasajes de Mateo 17:5, Juan 12:28 también está esa expresión. Por lo tanto, hay que proteger con cuidado la singularidad de Cristo como el Hijo de Dios. De hecho, se le llama el monogenes, el unigénito del Padre. Según Jesús, no somos hijos de Dios por naturaleza, somos hijos de Satanás. El único que puede decir que es hijo de Dios inherentemente, es decir, de manera natural, es Jesús mismo. Jesús también lo dijo en una parte, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque son mentirosos, hacen cosas malas, y es cierto. Nosotros antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Dios, éramos hijos de Satanás. Éramos hijos de la ira, de desobediencia, hacíamos cosas malas y no somos por naturaleza hijos de Dios, no nacimos así. Y hay personas que enseñan que cuando un bebé nace, ya es hijo de Dios, automáticamente ya es hijo de Dios, porque nace, viene al mundo como ser humano y ya es hijo de Dios. No es cierto eso. No somos hijos de Dios todavía. Después vamos a ver más adelante también esa expresión. Entonces el único que puede decir que es hijo de Dios inherentemente, o sea, algo interno, ¿verdad?, o de manera natural, es Jesús mismo. Vamos a leer San Juan 1:10 también. San Juan capítulo 1, versículo 10 al 13.
San Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Algo interesante, ¿verdad? Acá nos introducimos ya de lleno a lo que es hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios, verdad? Primera parte decía, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando habla de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Cuando vino al mundo, al cosmos, a la humanidad. Habla primeramente, dice, y el mundo por él fue hecho. Habla del Dios creador, que él creó el mundo, pero el mundo no le conoció, dice. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla primeramente en singular, a los suyos, dice. Su pueblo, ¿verdad? Los suyos. Y los suyos no le recibieron. Y hasta hoy día, ¿verdad? La gente, son creación de Dios la gente. Pero como dice acá, no le conoció, no le conocen a Dios. Y pretende conocerlo a su manera. Por la manera de conocer a Dios está revelada en su palabra. Es solamente a través de su palabra. Y el versículo 12 es el versículo clave, ¿verdad? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad o derecho. ¿Quién entonces son los que tienen ese privilegio de ser hijos de Dios? Aquellos que le reciben y creen en su nombre. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Al recibirle y creer. Dos cosas importantes, ¿verdad? Recibir a Cristo es aceptar que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Aceptar su autoridad. Y creer en Él realmente, confiar en Él. Ahí les dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Después dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es algo humano, no es algo humano, dice, es algo que depende de Dios, Dios mismo. Estableció que de esa manera podemos llegar a ser hijos de Dios. Cuando recibimos, porque dice que Él vino, no le recibieron la gente del mundo, no le conoció. No lo recibió en su pueblo. Inclusive vemos que los judíos que lo rechazó a Jesús, no aceptaban su divinidad. ¿Por qué dice a los suyos vino? Vino a su pueblo. Y los suyos no lo recibieron, dice. No le aceptaron, no le quisieron recibir, le cuestionaron. Pero dice, nosotros que le recibimos, que creemos en Él, somos hechos hijos de Dios. Tenemos ese derecho. Siguiendo, dice, el término griego traducido derecho, en el versículo 12, es una palabra poderosa, que también se traduce autoridad. Es la misma palabra que usó la gente cuando escuchaba a Jesús predicando. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este está Marcos 1:22. Se nos ha dado una autoridad extraordinaria al recibir el derecho de llamar a Dios Padre. Es una autoridad muy grande, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de llamarle a Dios Padre. No es que decimos por decir nomás. Porque también Jesús enseñó, ¿verdad?, que de las palabrerías. Que aquel que usa muchas palabras, que se pone en la plaza a orar. Habló también Jesús acerca de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa confianza de que podemos llamarle a Dios Padre, esa autoridad. Entonces aprendemos aquí que ser hijos e hijas de Dios es un regalo. No es algo ganado o recibido al nacer. ¿Cómo nos llega ese regalo? Hasta aquí estamos aprendiendo que ser hijo de Dios es un regalo. No es nada que ganamos, merecemos nada. Y vamos a leer también Romanos 8:12 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Sí, dice la palabra, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice la última parte: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algo interesante acá, la expresión del apóstol Pablo, a los romanos. Primera parte está hablando, era el versículo 12. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Habla de nuestra naturaleza, ¿verdad? Somos, en parte también tenemos carne y espíritu, dice. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, dice la palabra, porque ese trae vida. El que alimenta su carne es para muerte, dice. Y lo más importante aquí dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿a quién nos guía siempre? Nos guía a glorificarle a Cristo, a glorificar al Padre. Siempre nos va a guiar, dice, a toda verdad. Uno puede decir vanamente, estoy haciendo esto porque el Espíritu Santo me dice hacer esto. Pero hay que analizar su testimonio, si lo que está haciendo es para glorificarle a Dios, si lo que está haciendo es edificativo para los hermanos. Porque dice lo que son guiados por el Espíritu. Y vemos en Hechos, como los apóstoles, ¿verdad?, cuando iban a predicar, eran guiados por el Espíritu, no por sus emociones, no por lo que ellos pensaban, sino lo que el Espíritu les decía y ellos hacían. Se les decía ir tal parte, se iban. Si el Espíritu les decía no, ahí no se iban. Eran guiados por el Espíritu. Por eso dice, estos son hijos de Dios. Y también dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Adopción, también habla de adoptar. Es integrar a la familia, alguien que estaba aparte, externo a la familia. Nosotros estábamos separados de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos adoptó, nos llamó, ¿verdad? Nos justificó, nos regeneró a través de Cristo y nos adoptó como hijos suyos. Porque leímos recién en San Juan, ¿cómo nos adoptó? Porque hemos recibido y hemos creído que Jesús es el Cristo, Él es el Salvador, es nuestro Señor. Y también dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está en mayúscula, el Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace también el Espíritu Santo? Nos trae convicción, nos trae revelación, nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos revela lo que está en la palabra, de que sí somos hijos de Dios, estamos seguros. ¿Por qué? Porque cuando pecamos delante de Dios nos duele. Queremos glorificarle a Dios, queremos honrarle a Cristo. Y el versículo 17 dice, último versículo de Romanos 8, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos herencia en el reino de los cielos. No se trata de herencias materiales, herencia espiritual, y decía Pedro, incorruptible, dice. Herencia incorruptible, que Él ganó por su preciosa sangre, dice. Tenemos herencia en Él. Tenemos una morada, como Jesús decía, iré a preparar una morada, dice. Tenemos un lugar ahí con Él. Pero ¿qué vamos a pasar mientras? Si es que padecemos juntamente con Él. Como hijos de Dios vamos a padecer. Jesús habló de eso. En el mundo tendría aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice. Los que somos hijos de Dios padecemos persecuciones, padecemos muchas pruebas, pasamos tentaciones. Así como Jesús mismo pasó también, Él no pecó, dice. Él pasó todo eso. Por eso dice que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice. Nos espera algo mejor con Él, con Cristo mismo. Entonces esa es la primera parte sobre hablamos de hijos de Dios. Ahora derechos de adopción, dice, la última parte, larga. Derechos de adopción. Dice, primera parte del primer párrafo, somos hijos de Dios por adopción, que es un fruto de nuestra justificación. Cuando somos reconciliados con Dios, Él nos adopta en su familia. La iglesia es una familia con un padre y un hijo. Y todos los demás en la familia hemos sido adoptados. Por eso vemos a Cristo como nuestro hermano mayor.
hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Hijo legítimo pone a nuestra disposición todo lo que Él recibió en su herencia. Él comparte con sus hermanos y hermanas toda su herencia. Algo interesante, ¿verdad? Cuando somos reconciliados con Dios, Él nos adopta en su familia. La palabra me hablaba sobre el ministerio de la reconciliación, de que estamos lejos de Dios, alejados por el pecado, por la maldad. ¿Qué pasó? Vino Jesús, nos reconcilió con el Padre, nos abrió una puerta, un acceso directo al Padre. Pero como todo esto es fruto, dice, de nuestra justificación. Y Romanos decía, justificado por la fe, dice, en Cristo. Tenemos paz para con Dios. La fe en Cristo, la fe salvadora. Vimos el martes pasado, la fe que salva, con el hermano Héctor. Esa fe salvadora, esa fe depositada en Cristo. Y eso fue lo que nos justificó. Y ese resultado de la justificación es directamente la adopción. Una vez que fuimos hechos justos delante del Padre, sin ninguna obra previa, solo la obra solamente la fe, Él nos adopta como su familia. Y pasamos a ser familia de Dios, hijos de Dios. Y acá bien también lo explica y dice, la iglesia es una familia con un padre y un hijo. Y todos los demás, en la familia hemos sido adoptados. Todos nosotros como hermanos somos adoptados por Cristo, por Dios. Somos familia, como iglesia somos familia. Por eso dice, vemos a Cristo como nuestro hermano mayor. Porque era el primogénito, dice, el primer hijo de Dios. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo que leímos recién en Romanos. Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Porque Cristo fue el que heredó todo, todas las promesas, primeramente. Y Él nos comparte otra vez. Y el otro párrafo dice, esto es algo que nunca debemos dar por sentado. Cada vez que oramos, Padre nuestro, debiéramos temblar por el asombro de ser llamados hijos de Dios. En la familia de Dios no hay membresía de segunda clase. Distinguimos correctamente entre el hijo legítimo de Dios y los hijos e hijas adoptados por Dios. Pero una vez que la adopción ha ocurrido, ya no hay diferencia en el estatus de membresía en su familia. Dios da a todos sus hijos e hijas toda la plenitud de la herencia que pertenece al hijo legítimo. Algo interesante también. Nosotros parece normal ya para nosotros orar Padre nuestro, Padre celestial. Pero realmente cada vez que pronunciamos la palabra Padre, o cuando nos dirigimos a Dios, como dice acá, debiera de causarnos un asombro, una maravilla, ¿verdad? De llamarle así a Dios, al Creador de todo, al Dios eterno. Y vimos su característica, que Dios es soberano, es santo, es justo. Y nos estamos dirigiendo a alguien que lo sabe todo, lo conoce todo. Y no es cualquier Dios, no es un Dios que nosotros creamos nomás. Es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. El Dios que realmente es un Dios, como dice la palabra, es amor, pero también es fuego consumidor. Un Dios justo, que castiga el pecado, pero que también concede nuestras peticiones. Por eso cada vez que oramos, tenemos que agradecerle por ese privilegio de ser llamados sus hijos, de llamarle Padre a Dios. En nuestra adopción como hijos e hijas también disfrutamos la unión mística del creyente con Cristo. Cuando algo se escribe como místico, estamos diciendo que trasciende lo natural y en cierto sentido es inefable. Podemos entender esto por medio de un estudio de dos preposiciones griegas, en y eis, y ambas se pueden traducir en. La distinción técnica entre estas dos palabras es importante. La preposición en significa en o dentro de, mientras que la preposición eis significa entrar en. Cuando el Nuevo Testamento nos llama a creer en el Señor Jesucristo, somos llamados no solamente a creer en algo sobre Él, sino a entrar en Él. Algo interesante, ¿no? La unión mística. Cuando hablamos de mística parece que no se nos viene de tipo espiritualismo, pero en ese sentido se refiere a algo que trasciende lo natural. Y cuando la última parte dice, cuando el Nuevo Testamento nos está llamando a creer en Cristo, no solamente nos dice, como dice acá, a creer algo sobre Él. O sea que, como la gente a veces cree, ¿verdad? Que Jesús sí vino a la tierra, enseñó que era un buen hombre, así. Ese es algo sobre Él. Dice, sino a entrar en Él, ir más allá. A eso se refería al creer. Y pone un ejemplo acá. Si estamos afuera de un edificio, para entrar debemos pasar a través de una puerta.
Una vez hecha la transición, habiendo cruzado el umbral del exterior al interior, estamos adentro. Entrar es el eis. Y una vez adentro, estamos ubicados en. Esta distinción es importante, porque el Nuevo Testamento nos dice que no solamente hemos de creer entrando en Cristo, sino que también los que tienen fe genuina están en Cristo. Algo interesante, entrar y estar. Como pone el ejemplo ahora. Una cosa es entrar, como dice acá, a un edificio. Entramos en el templo, acá estamos adentro del templo. Otra cosa es estar acá, permanecer, estar dentro del templo. Uno puede entrar en un lugar y puede salir otra. Rápidamente salir otra. Pues nosotros entramos y estamos acá, permanecemos. Y acá explica lo que estamos leyendo recién. Explica en términos sencillos. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Hay una unión espiritual entre cada creyente y Cristo mismo. No solamente que estamos en Cristo hasta ahí nomás, sino que también Cristo mismo está en nosotros. Esa habla la palabra, ¿verdad? Que por la fe Jesús habita en nuestro corazón, dice, por la fe. Cristo habita en Colosenses, esta parte decía, el libro de Colosenses. Por la fe Cristo habita, permanece en nosotros, está en nosotros. Y Corintios en la parte decía, de modo que si alguno está en Cristo, dice, está en Cristo. Nueva criatura es. Él está en Cristo, permanecer. Y la última parte dice, además, todos somos parte de la comunión mística de los santos. Esta comunión mística es el fundamento para el compañerismo espiritual trascendente que cada cristiano disfruta con todos los otros cristianos. También tiene un impacto moderador en nosotros. Si tú y yo estamos ambos en Cristo, la unión que compartimos trasciende nuestras dificultades relacionales. Esto no es solo un concepto teológico, teórico. El lazo de unión de esa familia es más fuerte, incluso que el que disfrutamos con nuestra familia biológica. Este es el fruto de nuestra adopción. La última parte. El fruto de la adopción, ¿desde cuál es? La unión con los otros creyentes. La unión mística es con otros creyentes. ¿Y qué es lo que nos une, verdad? El amor a Cristo, Jesús mismo nos une. A pesar de la diferencia, como dice acá, puede que haya a veces un poco de dificultades relacionales, pero ese queda en segundo plano. Cuando entendemos esto, que somos hijos de Dios, que compartimos, tenemos un mismo Padre, un solo Padre, eso nos une. Es motivo de buscar la unidad. ¿Por qué? Porque la última parte decía, esto es el fruto de nuestra adopción. Si realmente fuimos adoptados por Cristo, ¿cuál es el fruto? Que buscamos esa unión mística, buscamos congregarnos, buscamos el compañerismo cristiano, buscamos la comunión de los santos, como dice la palabra, la comunión de los santos. Ese es el fruto de la adopción, porque entendemos que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios siempre va a buscar a su familia, a los otros hijos de Dios. Y nos entendemos ahí, porque adoramos a un mismo Dios, queremos edificarnos, queremos ayudarnos. Por eso, entonces, adopción y unión con Cristo. Primeramente nos adopta como hijos y nos unimos en Cristo, estamos en Cristo. No solamente creemos algo sobre Cristo, sino que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esa es la unión con Cristo, una unión perfecta. Entramos en Cristo y Él está en nosotros, está con nosotros y en nosotros. Amén. Ese es el tema de hoy, esta noche, hermano, sobre este capítulo tan importante. Amén.